Reconceptualización del trabajo social en Latinoamérica. En América Latina surgen primero las instituciones benéficas vinculadas a la Iglesia Católica, y de esas instituciones benéficas surgen las escuelas de asistencia social o de servicio social. La primera escuela de trabajo social surge en Santiago de Chile en 1925. En 1925 fue creada la primera escuela de servicio social y beneficiaria por el doctor Alejandro del Río. La causa de su fundación fue el desarrollo industrial. La premisa de esta fundación señala que no basta la buena voluntad para llevar a cabo la labor social, y por esto se considera necesario la creación de una escuela para formar funcionarios del servicio social. Por ello, en 1971 se incorpora a la Universidad de Chile. En Argentina, coincidiendo con la crisis del 30, el servicio social se instaló cuando se creó la primera escuela de servicio social en la Universidad de Buenos Aires. Más tarde, en 1946, la Universidad Nacional de Buenos Aires creó la Escuela de Asistentes Sociales. Uno de los primeros objetivos de la formación era preparar el personal idóneo para trabajar en la salud y en la justicia. El sociólogo Ernest Greenwood no hizo más que mantener el servicio social en una posición tecnológica al servicio del control social. La finalidad de Ernest Greenwood fue estudiar el caso, pero no actuar sobre él. En 1959 se produjo la Revolución Cubana. El desarrollismo emerge del funcionalismo. Es una etapa de transición de la que se sale con el aporte del capital y las tecnologías. El problema surge cuando América Latina intenta aplicar el modelo dominante que utilizan en América del Norte. Es ahí cuando se dan cuenta que el contexto social es totalmente diferente. En 1965, la inconformidad de esta situación hizo que se asumiera una actitud crítica, surgiendo así el movimiento de reconceptualización. El movimiento de reconceptualización surgió simultáneamente en numerosas ciudades de Sudamérica. En Buenos Aires nacieron dos revistas, Selecciones del Servicio Social y Hoy en el Trabajo Social, los cuales permitieron la interacción entre quienes empezaron el proceso. Más adelante, en 1975, en Brasil se elabora un manifiesto en que se señalan los cambios que deberían hacerse en el servicio social. Este movimiento surge como un proceso de cuestionamiento, religión y búsqueda. El trabajo social pasó de centrarse en lo psíquico e individual a centrarse en lo social. No se trata solo de hacer el bien, sino de contribuir a transformar el medio donde se generan los problemas. Como proceso, pasó por 3 etapas. Primera etapa, de 1965 a 1969. Los docentes y los alumnos conocedores de la realidad de ser agentes pasivos para convertirse en agentes activos, lo que les llevó a hacer una crítica al trabajo social tradicional. Modelos adaptados a la persona latinoamericana. De una fe reformista pasó a una función sostenedora de la realidad social y asistente. Se centra en las carencias de la sociedad, conocimiento empírico, la generalización de las situaciones personales lleva al descompromiso. Las consecuencias fueron: el servicio social tradicional, que queda obsoleto, se rechaza a través de la práctica. Algunos modelos estadounidenses, un cambio en la actitud profesional, acercarse a las clases sociales más desfavorecidas. Análisis crítico y global. Desde una perspectiva histórica latinoamericana, a partir de la propia práctica, se crean teorías de mejora para incidir en la sociedad, reestructuración de trabajo social y reinserción universitaria. Segunda etapa, 1969. Se elaboraron distintas alternativas metodológicas probadas en la práctica que responden a 3 corrientes, tal y como lo señaló Teresa Porcel-Kasky. Tecnicismo neopositivista, aplicando el método hipotético deductivo al trabajo social. Concientizadora, teniendo como base la filosofía existencialista y personalista. Dialéctica, todos los problemas sociales derivan de los problemas económicos. Análisis crítico. Reconceptualización priorizó la práctica a la teoría. Los métodos son construcciones que deben surgir de la realidad de aquellos con quienes trabajamos. Se niega el trabajo individual. Los políticos ven el trabajo social como un método para captar grupos marginales hacia su ideología. Tercera etapa, 1973. Se interrumpe el avance de la reconceptualización debido a la implantación de las dictaduras en casi todos los países de América Latina. De esto se crean 2 perspectivas sociales. Por una parte, las que quieren volver al conservadurismo, y por otra, aquellos que se decantan por el proceso de la reconceptualización. En conclusión, la reconceptualización fue un hecho significativo en la construcción del trabajo social. Supuso una ruptura con el modelo norteamericano impuesto y dio lugar a que la sociedad latinoamericana pasara a tener un papel activo en su propia historia. Created using Powtoon.